Storytelling y comunicación efectiva. En nuestro segundo módulo veremos la fuerza, tono, cómo generar fluidez, transmitir interés, motivación y emoción con la voz. La voz del narrador. El objetivo de este módulo es lograr que ustedes puedan utilizar técnicas de comunicación paraverbal, modulación, entonación, ritmo, que les permitan expresarse fluidamente en la interacción con sus estudiantes al momento de realizar una historia o narración. El tono de voz se refiere a la calidad o resonancia de la voz producida por las características físicas de las cavidades orales y por lo tanto es de difícil modificación. Cada persona tiene un tono propio. A veces podemos impostarlo, modificarlo, pero se siente falso y lo mejor es manejarnos tal y cual tenemos nuestro propio tono. El tono de voz narrativo puede tener un gran impacto en la audiencia a medida que avanza la historia. La entonación refleja diferencias de sentido, de intención y de emoción, logrando dotar a la narración de un significado particular. Su uso adecuado es determinante para captar la atención de la audiencia. La fuerza de la voz tiene como función principal hacer que nuestros mensajes puedan ser escuchados por las personas a quienes nos dirigimos. Si nuestra voz es muy baja, puede que una gran historia se pierda. En cambio, si nuestra voz es extremadamente alta, puede que la historia pierda sentido también, dado que el estudiante va a sentir que le estamos gritando o llamando la atención en lugar de narrarles una situación específica. La fuerza de la voz nos permite poner énfasis en algunas partes del discurso para evitar la monotonía y transmitir emociones. Entonces, la recomendación que podemos sacar de este primer punto es que debemos de jugar con nuestra voz, modularla, modificarla, hacer que ella también sea parte del discurso. La fluidez verbal es otro elemento importante. Es la forma en que se pronuncian y emiten las palabras, una tras otra, de forma continua y rítmica. Se requiere de un discurso articulado, sin interrupciones y que respete las pautas. En algunos casos, tener un discurso que no es fluido, interrumpido, con silencios inesperados, lo único que hace es que nuestra historia pierda fuerza y que el estudiante se pregunte en algún momento si es que estamos hablando de una historia real o si la estamos inventando sobre la marcha, lo cual resta interés y atención. Y de paso, invalida al docente como experto en su tema. Un exceso de perturbaciones en la fluidez verbal puede transmitir inseguridad, pérdida del interés y angustia en el narrador. Y definitivamente, eso no podemos demostrarlo. ¿Cómo podemos hacer para generar fluidez? Primero, hay que controlar la respiración. Mientras narramos la historia, es importante que el aire no nos falte en ningún momento, a menos, claro, que estemos narrando algún episodio de cansancio o de desesperación y estemos usando esa falta de aire como un efecto. Pero en la mayoría de casos, la respiración tiene que acompañarnos para que así el sonido salga de manera directa, dándole fuerza a la voz y también ayudando a la fluidez. Es importante, por otro lado, articular las palabras. Debemos de tratar de vocalizar adecuadamente y de hablar con toda claridad. De esta manera, la historia no se pierde. Además, probablemente ustedes coincidan conmigo que en medio de una historia emocionante, que un estudiante levante la mano para preguntar ¿podría repetir, profesor, porque en realidad no la entendí?, hace que la emoción baje y se pierde un poco el foco de lo que estábamos tratando de transmitir con esta historia. Otro punto clave es aumentar el vocabulario, y no solamente es bueno para que la historia no contenga palabras que se repiten una y otra vez, sino también para que podamos ayudar a que nuestros estudiantes aprendan nuevas palabras. Recuerden, gran parte de ellas las van a adquirir de los diálogos que tienen con nosotros y de las historias que escuchan en clase. Finalmente, una recomendación básica pero muy útil: debemos de pensar antes de hablar. Estructuremos la historia en la mente, démosle forma a eso que queremos decir para que así no nos quedemos en blanco. ¿Cómo controlamos la respiración?
Respirar de la manera correcta puede mejorar la claridad del discurso. Entonces, ¿cómo respiramos de manera adecuada? Para esto, se puede colocar una mano en el estómago y la otra en el pecho mientras se respira. La mano sobre el estómago debe moverse mientras la mano sobre el pecho se mantiene en su lugar. Esto asegura una buena respiración. Pero claro, uno podría decir, ¿pero cómo voy a hacer esto en la clase? Este es un ejercicio que se practica de manera previa para acostumbrarnos a realizar la respiración como debe. Por lo general la respiración es agitada o en ocasiones nuestra propia postura no ayuda. Con esta forma podremos sentir cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo y así la próxima vez que estemos en clase podemos continuar con este movimiento rítmico que ayuda a que la voz salga con mayor fluidez. Hablar al límite de la respiración. Para ello se debe inhalar adecuadamente y comenzar a hablar y pensar en las palabras mientras se exhala lenta y constantemente. Esto permitirá que la respiración respalde las palabras y tomarse un tiempo naturalmente. Muchas veces, al llevarnos por la emoción de una historia, por ejemplo, podemos narrar como yo estoy hablando en estos momentos bastante rápido y empezamos a vivir la intensidad hasta que de pronto nos quedamos sin aire. Eso no solamente cansa al docente, sino que también cansa a los estudiantes que están escuchando la historia. Salvo que lo queremos usar como un efecto para la historia, no nos dejemos llevar por la emoción intensa de lo que estamos narrando y busquemos la manera adecuada de que la respiración nos alcance para cada una de las frases y cada uno de los momentos de nuestra historia. Para articular palabras, algunas pequeñas recomendaciones. Pronunciar cada sílaba de manera individual. Primero se debe pronunciarlas lentamente hasta que cada sonido suene claro y distinto. Gradualmente se puede aumentar la velocidad al hablar y disminuir el espacio entre palabra y palabra. Entonces, ¿qué sucede? Algunos de nosotros solemos hablar un poco más rápido y a la hora de narrar eso nos juega en contra. No se nos entiende, parece que estamos apurados, no nos dejamos entender. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos hablando para nosotros mismos, no en la clase, sino mientras ensayamos o practicamos, como estoy hablando yo ahora, tratando de articular sílaba por sílaba. Luego, empezamos a hacerlo más fluido hasta que de pronto descubrimos cuál es el ritmo adecuado para no perder la vocalización y la identidad de cada sílaba mientras estamos hablando. En cuanto a las consonantes, hay diferentes dificultades que nos impiden vocalizar de manera adecuada. Aquí, por ejemplo, estamos proponiendo el uso de las consonantes T y B. Cuidar al momento de pronunciar estas consonantes de dejar aire para la pronunciación. Se puede diferenciar entre las vocales. Muchas veces, este tipo de consonantes que requieren de ciertos golpes de voz, requieren de aire. Y si el aire está escaseando, difícilmente vamos a poder hablar con la intensidad que se necesita. Respetar las pausas. Hacer una pausa también funciona porque permite entender todas las palabras que se dicen. Por favor, recuerden, la historia no tiene que ser un fluir sin fin. Hay momentos de pausa y las pausas son los signos de puntuación de nuestro discurso hablado. Por supuesto, es importante practicar. Hay que aprovechar momentos libres, en el carro, antes de una reunión, mientras estamos entre clase y clase. En cualquier momento podemos encontrar un espacio para practicar nuestras historias y así mejorar nuestra capacidad de narración. Aumentar el vocabulario se puede lograr leyendo, y es que nuestra lectura cotidiana, esa que realizamos, por ejemplo, para seguir siendo referentes en nuestros cursos o en los temas que trabajamos, es un excelente punto de partida para adquirir nuevas palabras. Lo importante es que una vez que encontramos una palabra nueva debemos de buscar su significado, para así no utilizarlas de manera inadecuada. Finalmente, podríamos formar una lista de palabras útiles e influyentes que puedan servirnos en nuestra próxima narración. Pensar antes de hablar. Debemos tomarnos un tiempo para analizar, ordenar ideas y aclarar la mente. Muchas veces la historia viene a nuestra cabeza sin siquiera avisar y de pronto recordamos una anécdota y queremos narrarla. Pero quizás nuestra memoria nos falle un poco y empezamos a desordenar los hechos, a tener problemas para articular las frases
Y lo que iba a empezar como un recurso educativo termina con un final de mal sabor porque no logramos el objetivo que nos habíamos planteado originalmente. Entonces, decir las palabras en silencio antes de decirlas en voz alta podría ayudarnos a pensar esto, pero no lo hagamos durante la clase, hagámoslo antes. Esto ayudará a asegurar la pronunciación correcta. Preparar las palabras, sin embargo, no planear las palabras exactas que se dirán. De esta forma es menos probable equivocarse. Muchas veces uno encuentra una laguna en medio de la narración porque dice esta palabra que yo quería decir y no me acuerdo cuál es. Fíjense, no se trata de un discurso duro, plástico. Se trata de un discurso fluido que va naciendo de nuestra experiencia. Por eso, si hay alguna pequeña equivocación, como por ejemplo las que yo puedo tener mientras estoy narrando esta clase, es disculpada mientras yo continúe con mi fluidez y pueda seguir en el camino de mi historia. Uno de los puntos clave es lograr que se pueda transmitir interés, motivación, emoción, es decir, que los estudiantes vivan nuestra narración. La transmisión de las emociones a través de las historias permite captar en el momento justo y preciso la atención de la audiencia. Así, por ejemplo, en algún momento donde baja la atención o la energía no nos está acompañando, una historia podría reanimar y revitalizar a nuestra clase. La emoción, motivación y atención e interés son parte de un solo gran proceso, y nuestras historias pueden ayudar en gran medida a lograr que se sostengan a lo largo de la clase y así lograr ese aprendizaje que es nuestro fin último en cada una de nuestras clases. Pero, ¿cómo hacemos para transmitir todo esto a través de la historia? Algunas recomendaciones de los expertos nos dicen, primero, que tenemos que hacerlo simple. La historia tiene que llegar de manera natural. Luego, hay que crear imágenes mentales. Nuestros estudiantes necesitan crear imágenes en su mente, necesitan imaginarse la situación, la tensión, el contexto, el ambiente. Por eso es importante generar detalles. Ser conversacional. Esto tiene que ser un diálogo, no un discurso. Y finalmente, hablar con entonación. Hagámoslo simple entonces. Hay que seguir la estructura básica: inicio, nudo y desenlace, también conocido como inicio, medio y fin. Las historias más sencillas siguen esa lógica, no enredemos al estudiante, trabajemos con esta forma sencilla. Mantener un argumento simple que la audiencia pueda comprender. Si es que empezamos a trabajar en algo muy complejo, con mucha terminología que no han trabajado, en una situación que no les resulta familiar, la probabilidad de enganchar es menor. Procurar usar los personajes básicos de toda historia. Así se evita la complejidad. Menos es más en estos casos, pero no dejemos al protagonista solo. Protagonista, antagonista, el asistente, por allí algunos personajes más, pero cuando tenemos muy pocos personajes, o cuando hay demasiados, ya la historia pierde un poco de manejo y de interés. Para crear imágenes mentales, el lenguaje debe ser descriptivo. Por eso, al contar una historia, las palabras bien elegidas evocan imágenes específicas para ilustrar las narraciones. Para crear imágenes mentales, primero identifiquemos las emociones que queremos transmitir en la historia. ¿Qué queremos lograr? ¿Miedo? ¿Interés? ¿Sorpresa? Pensar en lo que se desea que sienta el estudiante en los diferentes momentos de la historia me ayudará a darle forma a la misma. Describir los personajes, el conflicto y el escenario. La descripción tiene que ser detallada, precisa y cuidadosa, porque esto ayuda a empatizar con los sentimientos del personaje y a comprender más la historia que se desea transmitir. Así, finalmente, buscaremos usar estímulos visuales y auditivos. Podríamos incluir algunos videos, sonidos, imágenes, una presentación de PowerPoint, que puedan ayudarnos a lograr todo el ambiente y la intensidad de la narración. En otros casos, cuando no contamos con todos estos recursos, basta con los juegos de voz y los cambios de entonación para lograr el ambiente necesario. Esto, unido al lenguaje no verbal que veremos en la próxima unidad, generarán un entorno difícil de escapar.
Como ya dijimos, ser conversacional es una de las claves para poder lograr que nuestra historia llegue al estudiante. Debemos elegir palabras que los estudiantes usen todos los días, sin necesidad de rebajar la complejidad del discurso. Podemos reemplazar la jerga con palabras cotidianas, y no nos referimos a la jerga que utilizan nuestros estudiantes, sino a la jerga profesional o a aquellos términos que no tendrían por qué conocer o reconocer nuestros estudiantes. Cuidar que el lenguaje que sea positivo e inspirador. Y acá tenemos nosotros un elemento importante. Un lenguaje castigador, difícil, complicado, no va a permitirnos lograr una buena conversación. Hay que hacer preguntas durante todo el proceso. Y allí también tenemos otro elemento importante. La historia tiene que llevarnos a este espacio de preguntas y respuestas. El qué creen que ocurrió después, cómo creen que actuó, por qué creen que pasó esto, hace que pasen nuestros estudiantes de un rol pasivo a un rol activo. Y así la posibilidad de aprendizaje se incrementa. La entonación tiene un gran impacto en la audiencia a medida que avanza la historia. Puede capturar el interés o, mal utilizada, puede causar aburrimiento. Así que lo mejor es que preparemos la voz con ejercicios para las cuerdas vocales. Sobre todo si es que somos los que dictamos varias horas seguidas, tratemos de cuidarlas y ejercitarlas para que así nuestros estudiantes de la última hora reciban una clase con la misma calidad y escuchen una historia con la misma nitidez como lo hicimos en nuestra primera clase. Esto ayudará a soltar los músculos que se emplean al habla. Tener en cuenta la ocasión, la audiencia y el contenido emocional de la historia. No podemos hablar en plano, hay que hablar con emoción. Usar picos de entonación, como el que yo acabo de utilizar ahora, de acuerdo al avance de la historia, para que así de esta manera podamos ir jalando la emoción o intensificando la manera en la que se está viviendo esta escena. Ahora ya contamos con una serie de recursos que están listos para poder aplicarlos.